Aunque salga mal, tenga fallos o sienta los límites, sí que puedo mejorar y sobrepasarlos. Solo el tiempo dirá la verdad, ya que yo nunca la tendré, aunque sí, me acercaré. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy traigo al canal un juego de Pokémon en español que jugué en Twitch, por ello seguro que a muchos ya os suena. Pero bueno, si no te suena, para eso estoy, para hacerte un resumen. Si te gustan este tipo de vídeos, si quieres ver más, pues solo tienes que suscribirte con la campanita. Easy peasy. Además de dejar un buen like, que te digo de ya que va a merecer mucho la pena. Pokémon Pétalo es un fangame en español creado por Fast Beats, aunque por ahora es una beta. Aún así tendremos más de 5 o 6 horas de juego para completar la historia principal y misiones secundarias, con 4 gimnasios disponibles. La verdad que a mí me costó ir avanzando, por lo que sí llegué al tercer gimnasio, aunque al cuarto creo que no. Hay que decir que es un juego realizado por una persona, algo que os digo de ya que es mucho trabajo y dedicación. Además, si alguno estáis pensando en hacer vuestro propio fangame, Fast Beats tiene un canal de tutoriales ayuda para los que queráis aprender vuestra nueva aventura, que además os dejaré en la descripción su enlace. Puede que algún día también le haga una review a tu juego, y si ya lo tienes, pues tienes el link en la descripción para que haga ya una review. Es que no sé qué esperas, no sé qué esperas para empezar o mandármelo. Antes de nada, este juego se va a poder jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible, lo tendréis al final del enlace donde también tendréis el link para descargar el juego. Sin pérdidas. Además, muchos de estos juegos también los juego por Twitch, como seguramente estaré haciendo ahora si eres de los más rápidos del canal y estás viendo el vídeo rapidísimo. Pero también puedes seguirme por Facebook, Twitter o Instagram, donde subo muchas tonterías y noticias sobre Pokémon. Así que mira los links en la descripción. Y ya sí que sí, vamos a empezar con la review, que como siempre me termino enrollando bastante y no, que luego todos comentan mucho texto. Y sí, empecemos con los Pokémon, que para muchos es lo primero que preguntáis siempre en comentarios. Actualmente encontraremos Pokémon desde la primera generación hasta la quinta o sexta generación, ya que al menos no he encontrado más en lo que pude jugar. Mi equipo consistía en Pokémon sencillos y tampoco demasiados poderosos, con lo que en ese aspecto no podremos encontrar Mega Pokémon desde el principio. Las batallas, he de decir que en ocasiones se hicieron un poco difíciles, incluso habiendo leveado o teniendo más nivel que el rival, algo que en ocasiones se puede hacer un poco injusto. El repartir experiencias se lo puedes activar al Pokémon que quieras, por lo que el leveo puede ser más sencillo o complicado, ya que puedes levear 2, 3, 4 o 6 a la vez si quieres. Eso dependerá más de tu estilo de juego, algo que está también bastante bien. El nivel de dificultad es verdad que lo noté bastante alto, por lo que si haces un Nuzlocke, ten en cuenta que tus Pokémon podrían morir de un asalto sin que te des cuenta. Esto tampoco es malo, ya que te fuerza a crear todo tipo de estrategias, pero bueno, se hace un poco complicado. Por lo que vi, tendremos diferencia entre daño físico y especial, además de tipo hada. Los movimientos y habilidades están actualizados a las últimas generaciones, algo que está bastante bien y nos sorprenderá con muchos combos en algunos Pokémon. Ahora comentemos un poco las características del juego. Creo que la base del juego es bastante sencilla y está muy bien, solo tienes que avanzar en la historia derrotando gimnasio tras gimnasio, aunque para hacerlo tendrás que ir terminando las misiones extra que tenemos en la aventura. Lo bueno es que hay zonas de leveo donde tendremos a muchos personajes cerca de la ciudad para hacer desafíos extra y conseguir algunos objetos, algo que está bastante bien ya que no nos alejamos del centro Pokémon y podemos ir batallando y leveando a nuestros Pokémon. Algo que me gustó mucho es que encontraremos diferentes periódicos, que nos irán contando algunas de las cositas que ocurren por la ciudad. Esta función la tendremos en las ciudades principales, por lo que lo tendremos bastante sencillo a la hora de encontrarlos y eso sí, comprarlos. Ahora vamos con los gráficos, aunque en ese aspecto no tengo mucha queja, ya que todo se ve bastante bien y no tiene errores muy críticos, como mucho alguna tontería pero nada importante. La región es completamente nueva, donde tendremos diferentes ciudades, pueblos y personajes esperando en cada lugar. La verdad que en algunos momentos los mapas se ven un poco vacíos, o como que sobran la mitad del mapa, pero eso lo explicaré un poco mejor después. Los overworld de personajes y Pokémon serán estilo oro corazón, vamos, mis favoritos. Por lo que en este aspecto no hay ninguna queja, me encanta, buena elección, 10 de 10. Ahora vamos con la historia que también va a ser muy interesante, contada por el mismísimo Fast Beats.
En una región donde hace 5 años los Pokémon que fallecen dejan una flor, el jugador comienza en la graduación tras 5 años de estudio. El director Newman decidió buscar un sucesor con César, antiguo campeón que residía en la cumbre de las flores, así que Newman prepara un torneo usando como líderes de gimnasio a los profesores. El protagonista, tras recibir a su Pokémon, se embarca en un viaje para conseguir todas las medallas. Tendrás que pelear con líderes de gimnasios, equipos rivales y enemigos muy poderosos para conseguir ser el mejor maestro Pokémon. Ahora que sabéis un poco de qué va el juego, voy a dar mi opinión personal tras unas 5 o 6 horas de juego en directo. Por cierto, muchas gracias a todos los cracks que me acompañaron porque sois los mejores. Y sí, estaré en directo ahora mismo en Twitch si has llegado muy pronto a ver el vídeo. En el juego todo empieza muy bien, la verdad, te introducen en la historia poco a poco y te guían en tu aventura. Pero bueno, como tengo muchas cosas buenas y malas que decir, voy a ir por partes. Las batallas están muy bien, ya que te dan un poco de dificultad, como dije, aun estando los Pokémon con mayor nivel que los del rival. Esto no está mal, pero en algunas ocasiones cuesta, ya que pasar de zonas con Pokémon de nivel muy bajo a otras que de repente son mucho más fuertes, como ocurre con los gimnasios. A veces cuesta un poco seguir el ritmo, ya que las zonas son de level muy bajo, de level muy alto, pero al final terminas leveando, que es lo importante. Los gráficos en general son buenos, no hay mucha queja, ya que quedan bien y acompañan la región. Aunque tengo un pero. No solo yo, sino también otros como Darfex en el directo notaron que los mapas en ocasiones se veían grandes y vacíos. Sobre todo ocurre en la primera ciudad, aunque en otras también. Tampoco son fallos horribles, ya que todo se puede mejorar, aunque sí que disminuiría un poco los lugares para que el jugador no se pierda o no vea que realmente el mapa está muy vacío y como sin coherencia arquitectónica, ya que todo estaba un poco aleatorio, me refiero a que normalmente una calle la tienes recta con edificios a un lado siempre alineados. Aunque puede haber diferencias, no digo que no, pero sí es verdad que la ciudad iba un poco como a la Marimorena. Sobre la historia pues no tengo mucha queja, aunque sí voy a decir algo sobre la ortografía. Hay muchos errores en los diálogos, no sé si era bug, pero había muchas letras duplicadas, sobre todo me encontré muchas L. Esto es algo que simplemente con una revisión quedará mejor y tampoco es para tanto, aunque a veces sí se veía muy a menudo en varias frases seguidas y podía llegar un poco a molestar. Sobre si recomiendo el juego, pues la verdad que sí, te recomiendo Pokémon Pétalo, aunque también espero nuevas actualizaciones con algunas cosillas solucionadas, como puede ser la ortografía, que yo creo que es lo que más se nota en ocasiones. El juego tiene una duración decente y más de 4 o 5 horas de juego, donde llegará justito al último gimnasio. Por ello sí, yo creo que merece mucho la pena. Y eso sí, pienses lo que pienses, pues déjalo aquí en los comentarios para que conozca pues tu opinión sobre el juego. Y si has estado en los directos, pues también comenta y di, yo estuve ahí, yo lo vi y yo lo sufrí también. Y nada, yo qué sé, ¿para qué enrollarnos más? Eso sí, si lo has jugado o lo vas a jugar, deja tu comentario para saber tu opinión sobre el juego, que también me gustaría saber qué piensas y si tiene o no tanto potencial como puede parecerlo. Si te ha gustado y quieres que haga más vídeos así, pues deja tu like, que ayuda muchísimo y además, como dije, tenemos que conseguir al menos 400. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y así puedo seguir informando y continuar con el canal sin que te pierdas ningún vídeo. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Además también te dejo un link en todo el medio para que tengas la info y descarga del juego y así no te quejes en los comentarios. Y ya sí que sí, un saludo y hasta el siguiente.